El día de hoy, pues vamos a traer un mensaje cuyo título es Cuando Dios restaura al siervo abatido. Y hace poco, pues para dar una breve introducción sin querer contextualizar que el mensaje es puntualmente sobre ese tema, hemos escuchado últimamente que hay cifras alarmantes de suicidios y sobre todo de mucha gente joven. Hace poco estuvimos viendo algunas noticias y las cifras son alarmantes y quizás muchas veces no las vemos porque me pareció haberle entendido al periodista que tienen algunas regulaciones por las cuales no pueden divulgar por cierta edad esos temas, cuando son personas menores de edad, por ejemplo, y eso hace que quizás nosotros no podamos visualizar qué tan complicado está el tema. Pero yo he conocido casos que nunca salieron o se divulgaron en los medios, muchos, y así me imagino que habrán y no sabemos. Entonces es un tema que hay que ver con mucho cuidado y ver también porque generalmente pues cuando alguien tiene una situación y este mensaje no busca juzgar a quienes toman decisiones como esta, nosotros también como agentes multiplicadores de la gracia de Dios y la palabra debemos estar atentos y también atender ese tema, estar perceptivos, porque este es un tema que no solo toca a personas que no han conocido a Cristo, que no tienen en sí una esperanza porque no han conocido a Cristo, sino también entre nuestros hermanos pueden haber personas que pueden pasar por una situación similar. Y vamos a ver entonces lo que nos dice la palabra de Dios. Para introducir el mensaje, pues una pregunta de reflexión que siempre es importante y que a la luz del mensaje busca ser contestada. ¿Qué hace Dios? Esta es la pregunta de reflexión. Con un siervo que ha llegado al límite de sus fuerzas. ¿Qué hace Dios con un siervo que ha llegado al límite de sus fuerzas y que incluso pudiera llegar a clamar, basta ya, Señor, ya no puedo más? Esta pregunta tal vez sea solamente una pregunta hipotética para muchos, pero para otros aquí presentes o que pudieran estar escuchando este mensaje a través de la grabación, es una experiencia real, hermanos en la fe. Han servido, han orado, han visto el poder de Dios, lo han experimentado en sus propias vidas, pero aún así llega un momento en que se sienten cansados, vacíos y sin fuerzas para seguir. El profeta Elías también conoció este lugar oscuro del alma, y así lo calificamos, lugar oscuro del alma. En Primera de Reyes 19 lo encontramos huyendo, desanimado y pidiéndole a Dios que le quite la vida. Un profeta de Dios como Elías, pero Dios no lo deja hundido en su abatimiento. Y deja este impactante relato en su palabra para mostrarnos cómo Él trata con sus hijos en esos momentos difíciles. Yo les pido entonces que me acompañen en la lectura. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 8. El mensaje está basado en la porción del 1 al 18, pero para efectos de esta introducción vamos a leer del 1 al 8 y más adelante cuando se toquen los otros pasajes lo leeremos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, «Levántate, come». Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, «Levántate y come, porque largo camino te resta». Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
Amado Dios, te damos gracias, Señor, la honra y la gloria sean para ti. Te damos gracias por este momento en especial, Señor, en que escuchamos tu palabra a través de este mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, dispongas cada espacio que hay dentro de él y de nuestra mente, Señor, para asimilar, Señor, este mensaje, Señor, poderlo rumiar, escudriñar, Señor, en lo más profundo, para que sea verdad aplicada en nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos proclamarlo al salir de este lugar con bendición y con poder, Señor, que viene por la autoridad que nos has dejado, Señor, en este mundo para proclamar tu evangelio. Toda honra y toda gloria te damos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, este es el pasaje de Primero de Reyes 19, versículos del 1 al 8. Elías. Elías viene de la combinación de la palabra Elí y Yah. Elí viene de Dios, es la palabra Dios en hebreo, es la misma, por ejemplo, que en la palabra vemos cuando el Señor Jesús en la cruz dice, Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elohim, bueno, Elí viene de esa parte, Dios, y Yah es Jehová. Entonces el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Hay otras connotaciones que le dicen Jehová es mi Dios. Entonces eso es lo que significa Elías. Y en tiempos de Elías, Israel era gobernado por el rey Acab. Nosotros sabemos la historia de los reyes de Israel. Uno era peor que el otro. Pero hasta que llega el tiempo de Acab, la propia palabra dice que no había rey más perverso que ese. Hasta ese tiempo. Así lo describe la Biblia. Posteriormente va a venir otro que le gana en el ranking y la propia palabra lo menciona. Es el rey Manasés. De él se hablará posteriormente en otro mensaje, si Dios así lo permite, para ver cómo trata Dios con una persona con ese calificativo. La maldad de Acab se agravó por el hecho de que toma por esposa, generalmente lo hacen por temas políticos, para alianzas políticas, generalmente si tenían un enemigo en común, el pueblo de Israel con otra nación, por temas políticos, pues decide tomar pues, por esposa a la hija del rey de otra nación pagana, y eso está reconocidamente en la palabra prohibido. Se casa con la hija del rey de los sidonios que se llama Jezabel, una mujer pagana, devota fervientemente a Baal y responsable de la muerte de muchos profetas de Jehová. Este rey de Israel del Norte se casa con una mujer pagana que persigue a los profetas de Jehová. Instituye también fuertemente la adoración a Baal, persigue a los profetas de Jehová. En ese contexto, Elías, profeta de Dios, con gran valentía va y los afrenta. Primeramente, aunque lo vamos a mencionar así muy brevemente en este pasaje, le hace una advertencia, le declara una sequía que va a haber por 3 años. Ya esa advertencia había sido manifestada por Dios. Sin embargo, en ese momento en que está la institución de Acab con Jezabel, Elías declara que ese juicio va a ser efectivo inmediatamente hasta la palabra que Elías dé para que éste se detenga. Pero Elías va y enfrenta a los profetas de Baal, que son protegidos por la reina Jezabel, y los enfrenta en el monte Carmelo. Es un pasaje muy interesante que no podemos dar por el tiempo muchos detalles, pero ustedes lo pueden ver allí en Primera de Reyes. Básicamente habían 2 bueyes y el desafío era que los profetas de Baal debían clamar a Baal para que descendiera fuego y encendiera el holocausto, en ese caso de los bueyes, allí colocados en ese monte. Y lo mismo haría Elías. Elías le da la ventaja a los profetas, que eran más de 400, contra Elías solamente, para que ellos primeramente clamen a Baal y se encienda fuego, pero sabemos que esto no ocurre. De hecho, Elías, de alguna forma sarcástica, se burla de ellos y le dice, pero clamen más alto porque quizás Baal está dormido y no les escucha. Y ellos así lo hacen, claman más alto, pero no ocurre nada. Y Elías, con una oración que hace,
Encima de eso, Elías había pedido que se le arrojara cántaros de agua al animal, al buey, tanto que esta agua discurrió y cayó sobre una zanja que habían puesto alrededor del buey. Y con una oración Dios desciende fuego, no solo quema el buey, la piedra, la leña, seca el agua que había alrededor. Y a través de ese desafío, derrota a estos falsos profetas de Baal, y el pueblo reconoce a Jehová como el único Dios, el pueblo judío, y Elías ordena la ejecución de los profetas de Baal. Aquella humillación pública encendió la furia de Jezabel, que juró matarlo en un solo día, como lo hemos visto allí en la palabra, y Elías huye. Es aquí entonces que entramos a nuestro primer punto de este mensaje, y ver cómo un siervo de Dios, después de grandes victorias que vamos a repasar muy rápidamente que tuvo Elías, bajo el poder de Dios, puede ser abatido por el miedo y el cansancio. Y ese primer punto dice, el siervo abatido, y está basado en los versículos del 1 al 4 que acabamos de leer. Después de esa victoria en el Carmelo que acabamos de mencionar, Elías recibe un mensaje de Jezabel diciendo que lo va a matar, como hemos visto. El texto dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. No es que Elías, y eso hay que hacer la anotación muy clara en este punto, no es que Elías haya perdido la fe en Dios, pero el miedo se apoderó de él. Recorre más de 150 kilómetros hasta Beerseba, deja allí su criado y sigue solo un día más por el desierto. Entonces allí, bajo un enebro es un árbol que crece en el desierto, he leído, por cierto, que arroja un aroma muy, muy agradable y ofrece sombra para aquellos que están en esos lugares áridos, y que es una especie de descanso para el que trabaje o pase por un lugar cerca de este tipo de árbol. Entonces él en el enebro ora diciendo, basta ya, Jehová, quítame la vida. Esa frase refleja un agotamiento profundo si lo analizamos completamente. Él está clamando a Jehová su Dios y dice, basta ya, quítame la vida. Ese agotamiento profundo, si lo analizamos bien, no es solamente físico, sino emocional y espiritual, es integral. Y es por eso que en el título de este mensaje hemos utilizado la palabra abatido, aún más que deprimido. Concepto que hoy en día la medicina incluso le atribuye a algunos factores físicos, que es correctamente así, pero no necesariamente toda depresión proviene de esa condición. Sin embargo, Elías estaba abatido, integralmente estaba decaído. Estamos hablando de un profeta que bajo el poder de Dios, como les dije, anunció una gran sequía y se cumplió 3 años. Dice que él oró fervientemente, aún así estaba declarada esa sequía, él ora fervientemente a Dios para que se cumpla. Cuando esa sequía se da, él es sustentado, él es llevado a otro lugar, a un arroyo, se llama el arroyo de Queriot, y durante ese tiempo de sequía, él es allí sustentado, él es alimentado por cuervos que le llevan diariamente pan y carne. Y como estaba cerca del arroyo, bebía agua del arroyo. Después, ese arroyo se seca y él sabe que debe moverse, y Dios le dice, vas a ir a Sarepta y vas a encontrarte una viuda. Estábamos todavía en sequía, imagínense, en sequía, había escasez de alimento, y Dios le manda una viuda. Cuando en la palabra ustedes vieron que una viuda tenía provisión para alimentar a un extranjero que se iba a hospedar allí en su casa? Al contrario, las viudas estaban desamparadas, hermanos, y ella iba a comer su última comida. Pero Elías, cuando la aborda, le dice que Jehová le ha indicado, y le pide que este último alimento que ella tiene, con el que ella también en la palabra dice que es su último y que después va a dejarse morir, ella vive con su hijo, que ese se lo dé a él, y que Jehová le proveerá aceite y harina hasta que se cumpla el periodo de sequía. Y eso ocurre también. El hijo de esta viuda enferma, y Elías, con una oración,
con el poder de Dios, es resucitado este hijo de la viuda. Nunca se agotó Elías. Oró y el hijo volvió a la vida. Desafió a los profetas de Baal, como vimos. Descendió fuego del cielo, como vimos. Y finalmente, después que desciende el fuego, en ese desafío contra los profetas, vuelve a llover. Él ora para que vuelva a llover. De hecho, hay un pasaje, y así lo menciono muy rápido, que Elías, bajo el poder del Espíritu, el rey Acab va a ir a ver si va a anunciar lo que había ocurrido, pero incluso por el poder del Espíritu Santo, Elías llega primero que el rey Acab a este lugar. Imagínense, él iba en una carroza y Elías iba corriendo y él llega primero que él a este lugar. Si algo así, hermanos, como todo lo que yo les he narrado, todo lo que él ha experimentado vivencialmente del poder de Dios, con esa confianza que él tenía para enfrentar a Jezabel, desafiar a sus profetas, matarlos, y aún así, cuando él recibe la amenaza de Jezabel, se decae. Si algo así le sucedió a un hombre que había caminado tan cerca de Dios y había experimentado su poder de primera mano, ¿no podríamos nosotros también en nuestra debilidad llegar a momentos así? Claro que sí. Esto nos recuerda, hermanos, que sin importar cuán grandes hayan sido nuestras victorias espirituales, que hayamos vencido muchas circunstancias por el poder de Dios, con fe y confiando en su provisión, a pesar de todas esas cosas, nosotros seguimos en este cuerpo de corrupción, débil. Y el cansancio y el miedo y soledad pueden abatirnos, hermanos, y debemos estar muy atentos. Elías no perdió su fe, como decía, pero sí perdió la fuerza y la perspectiva. Y eso es algo que causa esa condición de abatimiento. Perdemos la perspectiva. Él estaba tan centrado en su angustia y dolor que él no veía el plan mayor de Dios. Así como él, cualquier siervo, hermano, puede llegar a ese punto cuando las amenazas, las circunstancias, la soledad, el cansancio, entre otras, se combinan. El salmista, por ejemplo, en el Salmo 42, expresa algo similar, si ustedes pueden llegar a leerlo. Dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí, dice el salmista en ese salmo muy conocido. Y no era falta de fe, sino una confesión honesta ante Dios de su estado emocional. David conoció lo que era sentirse rodeado de enemigos y agotado por la lucha. Tanto Elías como el salmista nos muestran que la Biblia no esconde la debilidad de sus siervos. Dios permitió que esos relatos quedaran allí establecidos claramente para recordarnos que no somos los únicos en pasar por esos valles oscuros. Algo parecido vivió el colega de Elías, Jeremías, a quien cito en Jeremías 20, del 14 al 18. Él llegó a expresar lo siguiente: maldito el día en que nací, es el profeta Jeremías clamando. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. ¿Por qué salí del vientre para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? Ese es Jeremías. Estaba agotado por la constante oposición y rechazo que enfrentaba al proclamar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Aunque él no pide que le quite la vida explícitamente, como Elías, su lamento refleja un profundo deseo de no existir. Estaba demostrando desesperación extrema, hermano. Los israelitas, y eso también es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros vemos estas expresiones, que quizá a nosotros nos pueden parecer natural, bueno, estaba en una situación extrema, pero los israelitas tenían muy claro sobre el concepto del suicidio y se consideraba como una afrenta directa contra Dios. No era una opción sin importar la aflicción que fuese. Sabían y reconocían que era una afrenta a Dios. Pero aquí entonces vemos a dos profetas de Dios quebrantados. Tal vez, hermanos, tú no estás huyendo de Jezabel, como Elías, pero sí huyes de tus propias cargas,
de tus problemas familiares, deudas, críticas o enfermedades también. Quizás has llegado a decir, Señor, ya no puedo más. Y este pasaje nos recuerda que el abatimiento profundo puede sobrevenir incluso al siervo más fiel. Y también luego de victorias muy importantes, como la que tuvo Elías. El que no conoce a Dios, hermanos, y tú que me escuchas y no le conoces, en momentos así, no reconoce el propósito del Creador y no tiene a qué aferrarse, no tiene esperanza. Pero aún el que conoce y sirve a su Señor en su debilidad puede caer en abatimiento, hermanos. Estar en ese punto no significa que hayas fallado como hijo de Dios, ni que tu servicio haya sido en vano, ni que Él te haya abandonado, hermano. Eso no significa eso. Muchas veces es nuestro límite donde más claramente podemos escuchar su voz. Él quiere levantarte y sostenerte con su fuerza y devolverte la perspectiva que el cansancio y el miedo te han podido robar. Muchas veces perdemos la perspectiva al experimentar abatimiento. Es aquí entonces donde entendemos y nos apropiamos de ese cántico de David que dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Elías era un profeta fiel y aún así llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Si le pasó a él, hermanos, puede pasar a cualquiera. Pero la buena noticia, hermanos, es que el abatimiento no es el final de la historia para un hijo de Dios. Nuestro Señor conoce nuestro límite y no se sorprende de nuestras oraciones nacidas del dolor o la confusión. Imagínese esa oración o ese clamor de ese profeta: Señor, quítame la vida. En medio de nuestro abatimiento, Él ya tiene preparada la provisión, la fuerza y el propósito renovado que necesitamos para seguir adelante. Y esa es la esperanza que el mundo no tiene, hermano. Que aún en el valle más oscuro, el buen pastor camina con nosotros y nos guía hacia sendas de justicia. Un segundo aspecto que podemos destacar del cuidado de Dios a un siervo que está en esta condición, lo vemos en los versículos del 5 al 8, y es cómo puntualmente Dios trata en este ejemplo a un siervo que pasa en esa condición de abatimiento. Miren, mientras Elías duerme bajo el enebro, vemos que el ángel le toca y le dice: levántate y come. Es la primera contacto que tiene con él luego que está en el enebro. Levántate y come. Dios no lo reprende, no le exige que se ponga de pie y siga adelante de inmediato. Primero le da pan y agua antes de confrontar su corazón. Dios atiende su cuerpo. Interesante, hermanos. Y lo hace 2 veces, si lo ven allí, hasta que Elías está lo suficientemente fuerte para caminar 40 días y 40 noches hasta Horeb. Eso nos muestra que Dios nos conoce como un todo, hermanos. Espíritu, alma y cuerpo. Somos una parte, somos un elemento integral, tenemos esa naturaleza integral, espíritu, alma y cuerpo. Y Él sabe qué necesita cada parte para ser restaurada. Si vemos ahí el texto, entre el 5 y el 8, recalca que fue fortalecido con aquella comida. Y es con este fortalecimiento que Él puede hacer este viaje de 40 días y 40 noches. No fue resistencia humana, sino provisión divina la que le permite seguir adelante. Dios sabía que antes de renovar su visión debía renovar sus fuerzas físicas, así como el Señor trata a sus siervos con cuidado integral. Es importante, hermanos, que también prestemos atención a cómo trata Dios a un siervo de esta manera y nosotros apropiarnos de ese cuidado. También es sabio también velar por nuestro cuerpo cuando estamos en situaciones como esta. En la historia, por ejemplo, de otro colega, en este caso Jonás, vemos que Dios cuida integralmente a sus siervos, aun cuando están abatidos o desobedientes. Miren, Jonás, después de huir de la misión que Dios le encomendó, como sabemos, fue arrojado al mar.
y parecía sentenciado a morir, pero Dios le provee un gran pez para preservarlo con vida durante 3 días y 3 noches. El pez le preserva con vida durante 3 días y 3 noches. Y allí en ese lugar oscuro, Jonás fue sostenido físicamente mientras Dios trataba con su corazón. Más adelante, tras cumplir la misión en Nínive, Jonás cae en un profundo enojo y desánimo al punto de decir: mejor sería para mí la muerte que la vida. Otro profeta que clama de esta manera a Dios. Eso está en Jonás 4:3. Y es en ese momento que Dios mostró nuevamente su cuidado físico. Para los que les gustan estas historias, estos pasajes bíblicos, recordaremos que Él prepara una calabacera que le hace sombra sobre su cabeza y de esa manera le libra. Al igual que Elías, Dios no ignoró el agotamiento en el caso de Jonás y le proveyó de condiciones para su bienestar corporal, recordándonos siempre, hermanos, que el cuidado llega en forma exacta que necesitamos, incluso cuando nuestros ánimos quieren rendirse. Tal vez, hermanos, y considérelo bien, tal vez si usted está pasando por una situación igual y aún así no la esté pasando, pero que lo tenga como prevención, tú lo que necesitas quizás no es más actividad, sino descanso en Dios. La provisión de Dios no siempre vendrá como un milagro espectacular. Muchas veces va a venir como un tiempo de reposo, un plato de comida que disfrutes alabando a Dios porque lo tienes sobre tu mesa, un consejo sabio de un hermano, un abrazo fraternal. Son formas en que Dios te envía de su cuidado. No tienes que esperar algo sobrenatural de Él para saber que fue el que te lo envió. Si tú recibes estas cosas, vienen de Dios, hermano. No subestimes estas formas sencillas de cuidado porque son tan divinas como el fuego que bajó del cielo en el Carmelo. En tu agotamiento, hermano, recuerda que Dios sabe cuándo es el momento de que te levantes, cuándo es el momento de que descanses. Recordemos a Elías, le secó el arroyo, sabía que él tenía que levantarse en ese preciso instante en que ya el arroyo había secado. No siempre Dios nos pide correr, también a veces nos pide tomarnos un tiempo para ser fortalecidos. Es sabio que cada uno de nosotros observe su cuerpo y su mente. Pregúntate, hermano, si estás pasando por una situación así, si ese decaimiento proviene de un cuerpo debilitado por el desgaste o de una mente que ha cedido al pecado y rebeldía. Hazte esa reflexión, hermano. Dios quiere restaurarte por completo, pero tú debes entregarle tu condición, tu angustia. Debes escuchar su voz en esos momentos. Si Dios se tomó el tiempo de alimentar a un profeta agotado en el desierto y de dar sombra a otro que quería morirse, seguro, hermano, cuidará de ti en esa situación. Él no ignora tu cansancio, ni te pide seguir avanzando sin fuerzas. Su cuidado llega a tiempo, con la medida justa, con el amor perfecto que solo sabe dar un padre. Elías necesitó pan y agua, Jonás necesitó sombra. Tú quizás necesitas reposo espiritual, comunión cristiana con tus hermanos, un tiempo renovado en su palabra. Todo eso, hermanos, es provisión de Dios para que sigas caminando en su voluntad. No demerites esa manifestación de cuidado y provisión de Dios. Está alerta a ella y disfrútalas. Y cuando recibas esa bendición, sé portador de ella a otros. Finalmente, hermanos, otro aspecto importante que nos enseña esta experiencia de Elías con su Dios viene de los versículos del 9 al 18. No lo leímos al leer el pasaje base inicialmente, pero voy a leer muy rápidamente esta porción para completar este último punto que queremos presentar esta mañana, y es la restauración del propósito y la misión, porque primeramente hemos visto que el siervo de Dios puede caer abatido, que Dios le cuida y le protege justo en la medida exacta y justa, pero no solo eso, sino que le restaura el propósito y la misión. Dice la palabra en Primera Reyes
del versículo 9 al 18, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Repito, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y es ahí, dice la palabra, cuando lo oyó Elías, ese silbo apacible, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo, lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esa es la porción del versículo 9 al 18. En Horeb, hermanos, y escuchamos la palabra el domingo pasado del pastor Epiménides, donde caracterizaba que generalmente en la palabra, cuando vemos una comunión especial o una conversación especial de Dios con el hombre, generalmente ocurría en montes, y en este caso Horeb. Dios le pregunta 2 veces a Elías, ¿qué haces aquí? Si ven en la porción. Y no es que Dios no supiera la respuesta, sino que quería que Elías reflexionara y expresara lo que estaba en su corazón. Y es aquí donde yo también quisiera caracterizar ese sentimiento de abatimiento de Elías, porque aparte de la debilidad que él tenía emocional, mental en su corazón, también había allí un grado de decepción por su celo a Jehová, ese amor a Jehová. Prácticamente Elías en sus respuestas le dice, este pueblo no te da el reconocimiento que tú mereces, y eso lo abate. Tiene un celo por Jehová y tiene un dolor de ver a su pueblo no reconocerle como Jehová Dios le merece. Eso buscaba Jehová que saliera del corazón de Elías. Luego Jehová anuncia su inminente llegada con 3 fenómenos: viento, fuego, terremotos, todos con una naturaleza violenta. Pero cuando llega después de eso el silbo apacible, Elías reconoce que allí está Dios, sale, se cubre su rostro y le escucha su voz. Es interesante ese contraste antes de la llegada de Jehová y cómo Elías escucha su voz. Dios le da instrucciones claras, ungir a Hazael, a Jehú y a Eliseo, cosas que después ocurrirán. Y le recuerda que hay 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. El mensaje es poderoso, hermanos. Elías no está solo y mi obra no ha terminado. Ese es el mensaje que Dios le da a Elías. No está solo y mi obra no ha acabado. Esto me recuerda mucho cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Lo recuerdan?
El Señor lo restaura con un reproche, no lo restaura, perdón, con un reproche público, sino con una conversación íntima junto al mar. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y con esas preguntas Jesús no solo restaura su relación, sino que le devuelve su misión. Cuando Pedro expresa de su corazón la respuesta, Jesús le responde entonces: apacienta a mis ovejas, le restaura su misión. Dios trata con Elías de manera similar. Le recuerda quién es, lo reconecta con su llamado y lo envía de nuevo. Es la forma de decir: aún te necesito en mi obra. Recordemos, hermanos, no estamos aquí para subsistir. No estamos aquí para esperar que Dios sea nuestra provisión y simplemente pues el fin de esa provisión es nuestra subsistencia. No estamos para eso, hermanos. Tenemos una misión. Y en el cumplimiento de esa misión nos usamos y tenemos el sustento de Dios. Tenemos una misión de ser portadores de la gloria de Dios y reflejar esa gloria a Dios, ser conformes a la imagen de su Hijo, completar una obra en este lugar. Tal vez tú llegues a pensar que tu utilidad para Dios se acabó cuando ya no tienes fuerzas, porque estás confiando en tus fuerzas para pensar que la misión de Dios depende de eso. Piensas que se acabó, que por tus fracasos, tus cansancios, tus errores ya no hay lugar para ti en el plan. Y este pasaje, hermanos, te enseña lo contrario. Dios todavía tiene una misión. Puede que no sea la misma, hermano, pero sigue siendo parte de su gran obra. Él también quiere recordarte que no estás solo. Hay más siervos, otras manos levantadas, otros corazones fieles, y muchos también pasando por una situación como la que pasas. El abatimiento, hermanos, no solo nos agota, también distorsiona, y eso es algo que tenemos que tener muy en claro cuando tenemos estas situaciones. Generalmente, cuando venimos a experimentar abatimiento, decaimiento, tanto en lo emocional, mental, espiritual, una de las consecuencias es que distorsiona nuestra visión de la realidad. Miren, Elías creía que él era el único que quedaba fiel, pero no era así. Y no es porque él no supiera. Si ustedes leen con detenimiento el pasaje, se hace mención de Abdías, que es un siervo de Dios que trabajaba en la corte de Acab. Antes del desafío de Elías contra los profetas de Baal, él conversa con este Abdías, y él le dice que había escondido y alimentado a 100 profetas en cuevas para protegerlos de la ira de Jezabel. Recuerden que Jezabel perseguía y mataba a profetas de Jehová, pero este Abdías le informó que los escondió a 100 de ellos en cuevas y le alimentaba. O sea que Elías sabía que no era el único. Dios mismo más adelante le diría que habían 7,000 en Israel que no habían doblado rodilla ante Baal. Cuando nosotros estamos cansados y desanimados, nuestra mente tiende a magnificar el problema y a minimizar lo que Dios todavía está haciendo. Es muy importante tener en cuenta eso. Cuando caemos en depresión o una persona cae en desánimo, usted va a ver que realmente magnifica el problema sobre Dios. Magnifica el problema, que no vamos a juzgar su tamaño, pero ¿qué puede superar el poder de Dios? Elías estaba abatido y pedía que se le quitara la vida porque sus antepasados una y otra vez llevaban la palabra de Dios. Israel caía una y otra vez en idolatría. Pero él confiaba en su poder, en su capacidad, y decía: ya no puedo, esto no se puede. Y no en el poder sobrenatural de Dios. Nosotros creemos que todo se ha acabado cuando en realidad el Señor sigue obrando y todavía tiene a muchos fieles, pero necesitamos su voz para corregir nuestra perspectiva. El siervo apacible, hermanos, de Dios, con el cual él llamó a Elías, sigue sonando hoy. No solo quiere calmar tu tormenta, sino enviarte de nuevo al trabajo para el cual fuiste llamado. Puede que llegues a este momento sintiéndote acabado, hermano, pero Dios te dice: todavía no he terminado contigo. Esa verdad, hermano, es suficiente
para levantarnos y seguir. Para concluir, hermano, hicimos una pregunta de reflexión al inicio que decía, ¿qué hace Dios con un siervo que ha llegado al límite de sus fuerzas? Y en este pasaje hemos visto, a la luz de Primera de Reyes 19, del 1 al 18, que la respuesta es clara. Dios lo cuida de manera integral, le recuerda su presencia y lo envía nuevamente a su propósito. Así lo hizo con Elías y así quiere hacerlo contigo. Nosotros somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo, y así como una mala alimentación, hermanos, o un corazón débil afectan nuestras fuerzas, también puede influir en lo emocional y espiritual. No todo abatimiento o depresión es física, pero es importante cuidar nuestro cuerpo, es parte de la mayordomía que Dios nos ha confiado. Él atendió primeramente el cuerpo de Elías, aquí lo vemos en el pasaje, antes de hablarle al corazón. Así que también nosotros debemos cuidarnos para servirle en la plenitud que Él desea. Debemos cuidar también de nuestro cuerpo. Esto es importante, este llamado aquí en este punto de la conclusión, hermano. Muchos niños y jóvenes que han tomado su vida lo hicieron incluso sin comprender la gravedad eterna de su decisión, ni la verdad bíblica sobre el Creador y el propósito para el cual fuimos creados. Es impactante haber podido ver un informe de un científico que analizó, lo leí hace poco, 600 cartas póstumas de suicidas para ver qué patrones, cosas en común encontraban, muchas de ellas de jóvenes y de niños. Incluso este investigador llegó a estudiar teología y descubrió que en muchos de esos pasajes, algunas cosas que ponían estos niños y jóvenes que dejaban cartas póstumas, mostraban una incorrecta base bíblica sobre el Creador y el propósito en nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que enseñamos a nuestros hijos respecto al cielo, a la cosmovisión bíblica, al propósito para el cual fuimos creados y quién es nuestro Creador. Esto refleja, hermanos, falta de guía espiritual en el hogar y nos recuerda nuestra responsabilidad como padres y iglesia también, de instruir desde temprana edad, con base bíblica, quién es nuestro Creador y el propósito para el cual hemos sido creados. A un niño, claro que le puedes enseñar eso desde su nivel, pero desde pequeño se lo debes enseñar. Si hoy estás en tu punto más bajo, tú que me escuchas o si estás aquí, recuerda que el mismo Dios que alimentó y fortaleció y levantó a Elías sigue obrando con la misma gracia y poder. Si tú aún no conoces a Cristo, Él quiere encontrarte en tu momento más difícil para darte descanso verdadero y comenzar contigo una vida nueva con propósito eterno. Quisiera compartir con ustedes para finalizar un pasaje final que está basado en Isaías 40, 29 al 31. Dice la palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, muchas veces cuando sientes que ya no tienes ninguna energía más de reserva, que las circunstancias te sobrepasan y ya no tienes fuerzas para seguir, muchas veces en ese momento puedes llegar a pensar que todo se ha acabado, pero te equivocas, hermano. Es precisamente en ese momento en que Dios espera que reconozcas que ya no queda ninguna gota de combustible más en ese tanque a la que puedas atribuirle ningún segundo aire, sino que en ese momento recibir de Él las fuerzas que solo pueden venir de lo alto. Cuando tú reconozcas que ya no hay más fuerzas tuyas, Él en ese momento puede llenar tu reserva de sus fuerzas, de su energía,
Por eso, hermanos, dice la palabra, Él da esfuerzo al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Nuestras matemáticas no son las de Él. Que multiplique 0 por 1.000.000 te va a dar 0. Por 1.000.000.000 te dará 0. Pero Dios a tus 0 fuerzas las multiplica. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando sientas que no tienes fuerza, es en ese momento que Dios puede darte de la suya. Elías, a pesar de ese profundo abatimiento, siguió escuchando a Jehová, atendiendo a su voz. Esperó en él. Dice la porción de la palabra, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Espera en Jehová, hermanos. Que Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.